Siguiendo con el formulario 2, entramos a una importante aparte que es el tercer grupo de insumos correspondiente a los equipos. Hemos visto el desarrollo del análisis del costo horario de la mano de obra, bastante extenso, como recordarán, y ahora corresponde ver el costo horario de los equipos que tienen más o menos las mismas bases de introducción, ya que del mismo modo que en la mano de obra, los equipos también se acostumbran a cotizar o se acostumbran a medir su trabajo por hora. Entonces, por eso el costo horario de equipos. Excepto en el caso de la herramienta manual, que ya en algún momento lo hemos explicado de cómo se maneja, pero más que todo no es una obligación manejarlo ahí, así. De hecho, se adapta también el costo de las herramientas, se adapta al método que estamos utilizando, pero vamos a ver que el tiempo y el trabajo que se usa, que se invierte para determinar el costo horario de una máquina, no se justifica para el caso de equipos muy pequeños o herramientas manuales que tienen un costo muy bajo. De hecho, acá mismo podemos ver algunas contradicciones, como por ejemplo, los precios o costos unitarios, costos horarios de las máquinas, cuando son máquinas grandes, como los del ejemplo para la cargadora, volqueta, etcétera, equipo pesado, son valores bastante altos, como se pueden fijar acá, 210 significa $30, ¿no es cierto? Hay valores de 40, 50, 60, $100 podría haber. Y los rendimientos, sin embargo, son muy bajos, como puede verse aquí, 003, 006, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad del ítem que estamos analizando, en este caso un relleno compactado, por ejemplo, que es 1 metro cúbico, para una máquina que produce o compacta 30 cubos en una hora, por ejemplo, entonces es un valor muy bajo el valor invertido del número de horas por metro cúbico. Entonces, en el caso de las herramientas, el valor unitario más bien sale 0,000, ¿no? Por ese motivo, probablemente no se justifique desarrollar todo el procedimiento para las herramientas manuales. En los otros casos, acá está resaltado el caso de los equipos que podemos ver, un poquito desfasado el cuadro, por ese motivo no, vamos a estar un poco eh, también desfasados en el tema de las letras, pero no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Entonces hablamos del costo por hora de los equipos, donde todo el análisis, que lo que vamos a ver más adelante, se aplica a cualquier elemento que forme parte del término genérico equipos. Equipo puede ser un grupo de máquinas, inclusive muy grande, como por ejemplo una fábrica. Una fábrica sabemos que maneja procesos de fabricación, procesos que empiezan en una parte y terminan en otra, y hay una serie, una cadena de máquinas. Se pueden agrupar todas las máquinas en un solo ítem para tener el costo de operación, se llama costo de operación del equipo, y puede ser por hora, en ese caso sería costo horario de operación, y tener ese valor para compararlo con cualquier otra variable que se quiera manejar en la administración de la industria. Entonces puede ser un grupo de máquinas, en el caso de la ingeniería civil podría ser, por ejemplo, una chancadora, que es un grupo de máquinas también, podría ser una planta hormigonera, una planta de asfaltos, etcétera, que son un conjunto de máquinas. También podríamos referirnos al equipo pesado, que es muy usual en la construcción, como decir palas cargadoras, motoniveladoras, etcétera, ¿no es cierto? Y también los camiones, las cisternas que vienen a ser medianos, equipo mediano, o también los equipos livianos, que son los vehículos, las camionetas, compresoras, generadores, etcétera. Aparte de los equipos manuales, ¿no es cierto? Las herramientas manuales, entre las cuales tenemos algunas que funcionan con alguna fuente de energía, como los taladros eléctricos, las amoladoras, etcétera, que funcionan a electricidad. También pueden haber equipos que funcionan con motores de combustión. Y finalmente las herramientas propiamente manuales, que son las que se manejan directamente y se accionan directamente por parte del ser humano, ¿no es cierto? Como los serruchos, tenazas, martillos, etcétera, que funcionan a energía humana, ¿verdad? Entonces,
Cualquiera de estos casos entra dentro de la definición de equipos que estamos manejando y el procedimiento es aplicable a cualquiera de los casos, obviamente haciendo las adaptaciones del caso. Entonces, vamos a ver el procedimiento. En todo caso, ya está dicho que se fracciona en horas la producción, de manera que la composición del costo de los equipos, en primer lugar, se considera que cuando una persona invierte dinero en una máquina es para mejorar su trabajo. Este debe ser nuestro concepto, ¿no es cierto? El concepto del costo de los equipos implica una inversión, es decir, una decisión en la que alguien decide usar parte de su dinero o todo su dinero o prestarse un dinero para comprar una máquina con el objeto de mejorar su producción, su rendimiento o su calidad, la calidad de sus productos, del trabajo que realiza. Entonces, en ese sentido, es obvio que si fuera su dinero, por ejemplo, y está guardadito debajo del colchón, la decisión de tomar ese dinero para comprar una máquina implica la obligación de recuperar ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, el primer requisito de toda inversión es recuperar ese dinero. Y por otro lado, aparte de recuperar ese dinero, tenemos que pensar que también el dueño del dinero, si es que lo tiene, toda la gente que tiene algún dinero, tiene dos opciones, o lo guarda o lo hace trabajar, como se dice en nuestro medio, ¿no es cierto? De manera que le rente algún ingreso. A eso le vamos a llamar a eso rentabilidad del dinero. Entonces decide, por ejemplo, ponerlo en una caja de ahorros donde le van a pagar un interés mensual, aunque sea bajo, pero si pone 100 va a sacar 101 y ese uno le ha producido el dinero sin necesidad de que él haga ningún esfuerzo, sin que trabaje, sin que compre nada, simplemente su dinero como tal. Entonces son los dos primeros requisitos, fíjense, la obligación del capitalista es en primer lugar conservar su capital y si es que lo invierte en algo, recuperarlo, obviamente, pero no tiene ningún sentido que lo arriesgue y lo recupere si es que no va a ganar nada. Entonces su segunda obligación es tener una rentabilidad obviamente mayor que la que tuviera si es que lo mete al banco, porque de otro modo más seguro estaría en el banco, supuestamente más seguro. Entonces, al manejar el costo de los equipos como una inversión, tenemos esas dos primeras obligaciones que, como se verá, no tienen nada que ver con el equipo, ¿no es cierto? Sino que tienen que ver con el dinero. Por otro lado, al adquirir el equipo, si es que es, por ejemplo, un automóvil, aparecen otra serie de gastos, porque, por ejemplo, la persona que compra un automóvil tiene que registrarlo, tiene que hacer su trámite de propiedad, tiene que pagar impuestos, tiene que probablemente comprarle un seguro, ¿no es cierto? Tiene que hacer ciertos gastos, comprarle placa, todos esos gastos no le aparecen cuando tiene dinero, sino que le aparecen cuando los invierte en máquina. Entonces ahí tenemos una tercera obligación, sin que tenga nada que ver con la máquina específicamente, sino con la realidad administrativa, legal del medio, y económica, que son, uno, vamos a repasar, recuperar su dinero, dos, lograr una rentabilidad mayor que si no hiciera la inversión, y tres, cubrir los gastos que implica el poseer un equipo. Entonces, fíjense, a eso le llamamos costo de posesión, como se puede mostrar acá, que es el costo de la recuperación del dinero más el costo de las cargas. Le vamos a llamar cargas a la rentabilidad, a los seguros, a los impuestos, a todos aquellos gastos que implica haber sacado el dinero de debajo del colchón y haberlo arriesgado en algo, por eso se dice el riesgo de las inversiones. Entonces, aquí aparece el primer componente del costo de los equipos, que es el costo de posesión. Fíjense que el costo de posesión no tiene nada que ver con el trabajo del equipo. Hasta este momento no hemos hablado para nada del trabajo, ni de la producción, ni del rendimiento del equipo. Solamente estamos hablando del manejo del dinero. Sin embargo, en el análisis de costos de los equipos, este es el primer componente que se tiene que tomar en cuenta. Cualquier propietario de los equipos tiene la obligación
¿sí? La obligación numérica, matemática, de cubrir esta igualdad que está dentro del cuadro rojo. Ahora, por otro lado, este costo de posesión, como se dijo, está compuesto por el costo de recuperación. El costo de recuperación es recuperar la inversión. Acá también tenemos que hacer una aclaración. Un equipo puede costar $50.000, ¿no? Y si tenemos que recuperarlo usando el equipo, no lo podemos alquilar a alguien que necesita ese equipo por 2 días y que en los 2 días nos pague los $50.000, ¿verdad? Entonces, el costo de recuperación en función del tipo del equipo y el monto de la inversión, etcétera, se lo tiene que recuperar en un plazo determinado que se llama plazo de recuperación, ¿sí? O periodo de recuperación. Generalmente este periodo en las máquinas medianas a grandes, inclusive las livianas, medianas a grandes, es un plazo en años, en años. Y este tiempo en años, obviamente, para que nosotros podamos manejar lo que estamos diciendo, que es el costo por hora, entonces lo tenemos que dividir entre el número de horas que representan esos años de uso que va a tener. El periodo de recuperación depende del costo financiero que tengamos. Supongamos que fuera un préstamo bancario, entonces hay una influencia del plazo de pago de ese capital. Seguramente que vamos a tratar de recuperar el dinero para pagarlo al banco utilizando la máquina. Entonces, del uso de la máquina tiene que salir ese valor. No siempre es compatible, ¿no es cierto? Porque si un banco nos presta un dinero de modo que cada mes tengamos que pagar $1.000 y haciendo trabajar a la máquina solo tendríamos 500, entonces obviamente no conviene sacar el préstamo porque no lo vamos a poder pagar con el trabajo solamente de la máquina. Probablemente tendríamos que obtener dinero de otra fuente para completar el pago. Entonces tiene que haber cierta compatibilidad entre el tema financiero y el tema del uso de la máquina, porque aparte del tema financiero, también el plazo de recuperación está en función del servicio que nos va a prestar la máquina, en función del servicio, porque una máquina nueva probablemente va a tener más duración que una máquina a medio uso, ¿verdad? Y una máquina que ya está cacharra, que ya ha sido utilizada mucho, probablemente no nos va a rendir tanto tiempo. Entonces, el tiempo de recuperación del capital también es función de la máquina y la producción, la productividad de la máquina, porque una máquina puede existir 20 años, pero obviamente el año número 20, si lo comparamos con el primer año, seguramente hay una gran diferencia en su producción, en su rendimiento. Por lo tanto, también esos factores se tienen que ver, pero lo vamos a analizar un poquito más adelante con mayor detalle. Por otro lado está el costo horario de las cargas. Fíjense que aquí empezamos a utilizar algunas abreviaciones porque todos los términos son largos, ¿no? Costo horario de recuperación, CHR. Tampoco es muy práctico utilizar siglas porque al final si son muchas nos vamos a confundir, pero bueno, vamos adelante. En resumen, estamos viendo el costo horario de posesión, que podemos llamarlo costo CHP, ¿no es cierto? Que es la suma del costo de recuperación más el costo de las cargas. En realidad, todos los costos finalmente van a ser por hora, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, podríamos llamarlo simplemente costo de posesión igual costo de recuperación más el costo de las cargas. El costo de recuperación, entonces, es el valor que se ha invertido dividido entre el número de horas del periodo de recuperación. Por otra parte, tenemos el costo horario de las cargas, que es el costo de la suma de lo que vamos a gastar en impuestos, lo que vamos a gastar en seguros, lo que esperamos que sea la rentabilidad del dinero, no de la máquina. Y todo esto sumado seguramente va a ser una carga anual, pero la podemos expresar por horas. Sumando estos dos valores, el costo horario de recuperación más el costo horario de las cargas, tendremos el costo horario de posesión, que es el primer componente del costo horario de las máquinas o de los equipos, y que reiteramos una vez más, es un costo relacionado con poseer el equipo, tiene que ver con la posesión del equipo, de ahí viene su nombre, es decir, que una persona que posee ese equipo tiene que juntar ese dinero sí o sí, y si la máquina no está trabajando porque no tiene nada que ver
con que trabaje o no trabaje la máquina. Si la máquina no está trabajando, tenemos un camión que está guardado en el garaje y pasa un mes, al final del mes tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar el seguro, tenemos que pagar, obtener la rentabilidad que supuestamente deberíamos y tenemos que recuperar la parte del capital que también supuestamente deberíamos recuperar. Esa es una obligación. Y si no recaudamos nada de ese dinero, bueno, tendremos que cubrirlo de otra parte, porque es una obligación que al banco no le podemos decir el camión está guardado, etcétera. Por eso se llama costo de posesión. Así que hay que pensarla bien antes de invertir en un equipo, ¿no? Hay muchos constructores, nos ha tocado ver en la vida que tienen volquetas o tienen otros equipos y que se les acaba el trabajo. Ese es el problema de la ingeniería civil. Se les acaba el trabajo y no saben qué hacer con su equipo y lo están ofreciendo a todo el mundo. No necesitas una volqueta, te la alquilo barato, ¿no? Como para poder recuperar eso. Entonces, el segundo componente del costo horario de los equipos es el costo de funcionamiento. Aquí ya estamos hablando específicamente de la máquina. La máquina no va a funcionar solita. La máquina, para que funcione, necesita una serie de insumos, ¿sí? ¿No es cierto? Entre los cuales vamos a mencionar de manera genérica algunos. La energía, por ejemplo. La mayoría de las máquinas, excepto la herramienta manual, que hemos dicho está en el último lugar de la lista, digamos, necesita una energía para que la máquina se accione. Así tenemos la energía que genera la combustión de gasolina, diésel, alcohol, queroseno, gas, etcétera, energía solar. Todos los tipos de energía tienen un costo. Entonces, si hablamos del costo horario de funcionamiento, el costo horario del consumo de energía es uno de los insumos que tenemos que evaluar. Están también los lubricantes, los aceites, las grasas que se utilizan porque las máquinas son elementos mecánicos, ¿no es cierto? Entonces, en su generalidad o mayormente. Hay también electrónicos, para que sería la excepción, digamos. Los filtros, que son otro elemento componente de las máquinas, usual del tipo de máquinas que estamos hablando, los repuestos, ¿verdad? Las máquinas no son eternas, siempre se arruina o se deterioran los repuestos, se desgastan, o las piezas y hay que cambiarlas o hay que reemplazarlas y a eso le llamamos repuestos. Están las reparaciones, porque los repuestos no se colocan solos, ¿no es cierto? Necesitamos la acción, la participación de un mecánico, de un ingeniero mecánico, de un taller, de un ayudante, de algún tipo de personal. A veces bastante complicadas las reparaciones y también las reparaciones tienen un costo. Luego están los operadores de los equipos. Las máquinas no funcionan solas. Si es un vehículo necesita un chofer, si es una máquina grande necesita un operador, ayudantes algunas veces, una serie de personajes, ¿verdad?, que participan en el accionar y en el funcionamiento de los equipos. Entonces, fíjense que entre otros, hay toda una serie de gastos de funcionamiento que se llaman cuando decidimos sacar la máquina de su garaje y hacerla trabajar. Entonces, no va a trabajar sola desde el primer momento. Se van a consumir todos estos elementos y tienen una duración relativa. Por ejemplo, el combustible, la gasolina, probablemente al final del día ya se haya consumido todo el tanque que le habíamos cargado en la mañana. Por lo tanto, el costo tiene que salir del propio trabajo de la máquina. Hay otros casos como los lubricantes, aceites, etcétera, que no se gastarán en el día, pero que tienen su duración limitada y un propietario de máquinas sabe que hay ciertos periodos de recambio de las grasas, de los aceites, de los filtros, y también hay algunos repuestos que se tienen que cambiar periódicamente y hay otros que se tienen que cambiar sorpresivamente, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo existen una serie de gastos que aparecen solo cuando se manejan se hacen funcionar los equipos. Hay una serie de elementos que se llaman elementos desgastables. Estos elementos desgastables son aquellos que no tienen, no, su periodo de duración o de recambio no coincide con el periodo de recuperación del capital. Hace un rato dijimos que el costo de la inversión se tiene que recuperar en un periodo dado que depende de ciertas variables, pero una vez que fijamos ese periodo, supongamos que para una máquina fijamos un periodo de 5 años, hay elementos de la propia máquina que no van a durar 5 años. Por ejemplo, las llantas, que es un clásico elemento, que hay que reponerlo cada 6 meses, depende del tipo de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces,
esos elementos, si nosotros no los consideramos como insumos de recambio, igual que la gasolina, igual que los filtros, etcétera, vamos a tener un hueco ahí en la evaluación del costo. Por ese motivo, se sugiere que en el procedimiento esas partes de la máquina que están incluidas, porque de nada serviría un vehículo sin llantas, están incluidas en la máquina, pero las sacamos de ella como si fuera la combustible, la gasolina, etcétera, solamente para el análisis de costos y los consideramos por separado. A estos elementos se les llama elementos desgastables. Los clásicos son las llantas en los vehículos y en las máquinas que tienen este tipo de elementos, y en las otras máquinas que también son clásicas en la ingeniería civil, como los equipos a oruga, también las orugas se gastan, ¿sí? Se gastan los rodillos, se gastan las punteras de las cuchillas que tienen las máquinas, como las motoniveladoras, las palas cargadoras, etcétera, para sacar la tierra o para empujar la tierra. También estos elementos se gastan rápidamente según el tipo de trabajo y se deben reponer y no son nada baratos, ¿no? Entonces, estos elementos desgastables se los incluye entre estos insumos que estamos contando, que se consumen rápidamente, algunos más rápido, otros menos rápido, pero que se consumen y se tienen que reponer muchas veces dentro del periodo que hemos elegido de recuperación. En cambio, la máquina en su todo, exceptuando estos elementos, suponemos que va a durar los 5 años, ¿no? O los 10, o los 15, o los 2, o según el periodo de vida o de recuperación, el periodo de recuperación que hubiéramos elegido. De todas maneras, la sumatoria de todos estos costos expresados por hora, los costos horarios de consumo de estos distintos insumos que hemos mencionado, sumados por hora, nos van a dar el costo horario de funcionamiento, ¿sí? La sumatoria de todos estos costos horarios, insumo por insumo, nos van a dar el costo horario de funcionamiento. Nótese que para poder analizar el costo horario de funcionamiento y elegir y encontrar el costo de horario de consumo de cada uno de estos insumos, hace falta cierto conocimiento, cierta experiencia y cierta información, ¿verdad? Los ingenieros civiles no estamos en condiciones de saber qué repuestos se cambian a una pala cargadora, cuánto cuestan, cuáles son, con qué frecuencia. Toda esta información seguramente no la tenemos. Entonces, sin embargo, nos estamos metiendo en un campo relativamente desconocido, que es el análisis de costos de equipos. Entonces, fíjense que vamos a necesitar ya sea el apoyo, ya sea la disposición de información o alguna fuente de donde podamos rellenar, si se quiere, todos estos espacios de datos que debemos conocer. Podríamos decir, yo me animo a decir que hay, digamos, tres niveles acá, ¿no? Un nivel es de especialista, que son los ingenieros mecánicos o los mecánicos especializados, etcétera, y que solamente lo podrían manejar los dueños de equipo que están organizados de esa manera y que tienen todo el personal necesario y la disponibilidad necesaria de todos los recursos como para poder manejar toda esta información al detalle, ¿no es cierto? O sea, que conocen perfectamente cuáles son los insumos que se deben cambiar, inclusive los tienen en stock algunos, saben dónde se compra, saben cuánto se cuesta, saben cuándo hay que cambiarles, cuáles son mejores, cuáles son peores. Tienen su propio equipo, algunos tienen su propio equipo de mecánicos, su propio taller para hacer sus reparaciones, para hacer sus recambios, etcétera. Ese es el primer nivel de especialista, digamos, que no está en nuestras manos manejar, ¿verdad? Excepto el caso de que seamos socios o tengamos un subcontratista o seamos contratistas de alguien con el que podamos trabajar en coordinación en ese nivel, o seamos clientes de una empresa que nos preste todos estos servicios de manera integral. Otro nivel, el opuesto, donde no sabemos nada, ¿no es cierto? Donde tenemos una información muy pobre, donde probablemente el operador de la máquina o el chofer de la máquina está más informado que nosotros, y a él le preguntamos cuánto de gasolina necesitas cada día, ¿no es cierto? Y él nos dice, ¿y cada cuánto hay que hacer el cambio de aceite? Y tenemos que confiar no solamente en que sabe, sino tenemos que confiar también en su honestidad, ¿no? De repente nos hace cambiar aceite cada día.
Entonces, ese tipo de información es necesaria en el manejo de este costo horario de los equipos. Ese es el nivel, el otro extremo, no saber nada y andar a tientas y llevar el vehículo a un taller, cuando está mal, llevar a un taller que desconocido, donde el encargado nos dice, tiene esto, esto, esto y el otro, y le va a costar $1.500, y cuando nos vamos no le hacen nada más que ajustar un par de tornillos. Tenemos esa exposición, ese grado de exposición al riesgo en los casos en este otro extremo que estoy hablando. Y además también tenemos el riesgo de que la máquina no rinda o no funcione como se debe y estemos tropezando a problemas, con problemas. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esta temática, no solamente en el análisis de costos, sino en la operación misma de los equipos y en arriesgarse a proponer o hacer una cotización de modo que cuando estemos en la obra no haya la respuesta adecuada de los equipos. Y yo diría un caso intermedio, ¿no es cierto? Porque no siempre todo lo ideal sería tener una empresa especializada, etcétera, o lo ideal sería que seamos dueños de ella, ¿verdad? Pero no siempre es posible, así que en muchas situaciones nos vamos a ver en casos intermedios en los que vamos a tener que aplicar lo mejor de nuestra capacidad para poder prever todos los inconvenientes a los que me estoy refiriendo. Entonces, una vez que tenemos el costo horario de posesión y el costo horario de funcionamiento, ambos expresados en horas, los podemos sumar, ¿sí? Los podemos sumar, sumamos el costo horario de posesión con el costo horario de funcionamiento y ahí tenemos el costo horario directo. De ahí sale el costo horario directo de la máquina o del uso de la máquina porque estamos hablando de su trabajo y por hora, y de ese trabajo por hora van a salir el pago al banco, los intereses, los seguros, la gasolina, el sueldo del chofer, todo eso va a salir del costo horario directo. Pero si administramos una empresa de alquiler de equipos, por ejemplo, o de venta de equipos, seguramente vamos a tener también nuestro costo indirecto, ¿no es cierto? El costo indirecto que es relativo a nuestra actividad de manejo de equipos. No estamos hablando de nuestra actividad de constructor, estamos hablando de nuestra actividad de administración, manejo, cuidado, respaldo técnico, reparaciones, etcétera, de los equipos. Eso implica un trabajo y también implica riesgos, por lo tanto habrá imprevistos, implica administración, alguien nos tiene que llamar por teléfono cuando tengamos que prestarle un servicio con equipos, etcétera, implica administración e implica utilidades también. Entonces ahí tenemos el costo horario indirecto, ¿no es cierto? Con todos los componentes y hemos hablado súper abundantemente del costo indirecto, aunque aún así no es suficiente, siempre vamos a tener que preocuparnos del costo indirecto porque es clave en el tema de los costos. Y finalmente de ahí sale el costo horario total, al cual se le puede llamar también costo horario de operación, como ya dijimos. No confundir con funcionamiento, ¿sí? ¿Correcto? Bueno, aquí hay algunas aclaraciones de algunos casos que se pueden dar justamente por el tema del costo indirecto. Resulta que si yo soy dueño de los equipos y yo mismo soy encargado de una obra y la tengo que ejecutar en el vaciado del hormigón, en el costo de los equipos, tengo que poner un costo horario de mi mezcladora. Si yo soy el dueño de la mezcladora, ¿es justo que yo tenga dos costos indirectos, uno por hacer el hormigón y otro por ser dueño de la máquina? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Pero si yo no quiero, no incluyo el costo indirecto que sería mi beneficio por ser dueño de la máquina, porque ya hemos dicho que el costo indirecto es una decisión, ¿verdad? Aunque el costo indirecto también tiene un par de componentes que no son necesariamente nuestra decisión. Nosotros podemos decidir no ganar, podemos arriesgarnos a poner cero de imprevistos, lo cual es una imprudencia, pero lo que no podemos es ignorar el pago del sueldo de la secretaria y el pago del teléfono y del internet, eso no podemos ignorar. Entonces, todo es relativo en este tema del costo indirecto, pero ahí está una posibilidad. Otra posibilidad es de que el equipo no sea nuestro, nosotros somos dueños de la obra, tenemos que ejecutarla, no somos dueños del equipo, entonces lo alquilamos. Al alquilar un equipo, creo que la situación es clarísima, porque el que nos está cobrando un alquiler tiene su costo indirecto. Entonces no veo por qué no tenga que haber un costo indirecto cuando los dueños del equipo somos nosotros mismos.
Y ahí tenemos dos costos indirectos que le estamos cobrando al dueño, al propietario, al dueño de la obra que nos está contratando. Y si tuviéramos un subcontratista, yo tengo un contratista para que me haga el hormigón y ese contratista a su vez contrata a otro para que le alquile una máquina, tenemos tres costos indirectos que le estamos ejecutando, por decirlo así, al propietario de la obra que nos ha contratado para la ejecución, ¿verdad? Entonces son casos que hay que considerar acá y que tenemos que ver al resolver estos problemas. Hasta el momento nos hemos referido solamente al costo indirecto. También se pueden dar otras circunstancias, ¿sí? Entonces, por favor, tomar en cuenta esos detalles. El tema de la mano de obra es otro tema, es otro caso, ¿no es cierto? Dentro de los insumos que hemos mencionado en el costo de funcionamiento, hemos mencionado los operadores, la mano de obra, que estaría incluido en el costo horario total. Pero también podemos alquilar una máquina sin operador. En ese caso tendríamos que excluirlo, pero eso no quiere decir que el operador sea gratis. Tendremos que tener nosotros nuestro costo de operación aparte, nuestro costo de mano de obra aparte, y eso podría ser solo específico para los equipos o podría ser una mano de obra que está dentro de nuestro grupo del personal junto con los albañiles, etcétera. Por lo tanto, el tema de los CASUBIs, todo eso se tendrá que tomar en cuenta con todo detalle y con todo cuidado.